la modalidad de la clase. Resulta que los primeros espacios de clase que vamos a tener, pues van a realizar una actividad, ya sea una lectura, una preparación previa. Luego de eso, pues nosotros vamos a encontrarnos por Zoom los últimos 20 minutos de la clase para poder realizar la explicación que corresponde al tema. Las actividades que se designan, por ejemplo, la que ustedes tenían designada, era realizar la lectura del módulo virtual de la página 150 y 151 y tomar en el nota en el cuaderno los conceptos de desplazamiento, posición y distancia, que eran las que necesitamos como tener un poquito más de claridad. Bueno, en esta parte pues estamos trabajando y nos vamos a dedicar a trabajar lo que son los movimientos. Entonces, básicamente, ¿qué es el movimiento? Es el cambio de la posición de un objeto en el tiempo. Para eso nosotros vamos a tener en cuenta ciertas condiciones que nos va a dar el movimiento. Entonces, acá vamos a bajar un poquito hasta eso. Eso. Entonces, en la primera parte, pues básicamente tenemos dos objetos de estudio de la física, que es la cinemática, que es la que se encarga de describir el movimiento, es decir, cómo se mueve. Mientras que la dinámica son las razones del por qué se mueve un objeto. Básicamente, para que un objeto se mueva, pues tiene que existir una fuerza sobre él. Si yo estoy imaginándome, no sé, la silla que tengo al lado o la mesa que tengo al lado del computador, pues la mesa no se va a mover a menos que yo le aplique una fuerza sobre ella. Entonces, eso nos va a permitir que el objeto se mueva. Eso hace referencia a la dinámica, el estudio de las fuerzas y las causas del movimiento. Mientras que la cinemática nos va a describir qué tipo de movimiento es. Inicialmente, nosotros vamos a necesitar un marco de referencia. ¿Qué es un marco de referencia? Imagínense que nosotros vamos en un bus y nos estamos moviendo en ese bus. Cuando nos movemos en ese bus, pues nosotros miramos por la ventana y vemos un poste. Entonces, nosotros vemos que nos alejamos del poste o del puente peatonal o de ciertos objetos y a partir de eso es que determinamos si nosotros estamos moviéndonos o no. Si nosotros vamos en el mismo bus y hay una persona sentada al lado de nosotros, pues esa persona va quieta respecto a nosotros, porque no se está moviendo dentro del bus. Entonces, en ese caso, nuestro marco de referencia sería el bus. Pero si miramos hacia el exterior y vemos un poste, pues nosotros nos estamos moviendo hacia ese poste. Ahora, acá nos describe un marco de referencia que es un punto en el espacio que está fijo y en reposo, que se escoge para analizar los movimientos. El marco de referencia permite estudiar el comportamiento de los objetos respecto a los objetos en reposo. Entonces, el poste se puede decir que está en reposo porque está quieto. Nosotros decimos que un objeto está en reposo cuando el objeto está quieto. ¿Listo? Y un objeto se está moviendo, pues obviamente cuando ya se está desplazando en el espacio. Entonces acá nos está diciendo que la imagen toma como marco de referencia la línea férrea. Es decir, esta vía del tren que nosotros estamos viendo ahí está quieta respecto al tren, porque ¿quién se está moviendo? El tren. En física, usualmente nosotros trabajamos con dos tipos de magnitudes. Unas que se llaman escalares, que son números, que son valores numéricos, y otras que son vectoriales. Los vectores tienen tres cosas: una magnitud, una dirección y un sentido. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, cuando yo hablo de la magnitud, digo cuánto vale ese vector. Cuando hablo del sentido, me dice para dónde va. Y entonces, por ejemplo, para encontrar una dirección no es suficiente que te digan qué tan lejos se encuentra. Además, deben informarte en qué dirección se encuentra y el punto de referencia que debes empezar a medir. Entonces, miremos este de acá.
En la imagen, el punto de referencia es igual al punto de aplicación y el sentido a donde se apunta la flecha. Por ejemplo, este es mi punto de referencia y el sentido me lo daría la dirección de la flecha. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta ahí. Nosotros ahorita no vamos a trabajar con vectores por la sencilla razón que no tenemos como la matemática para realizar eso. Entonces, por ejemplo, acá, si yo dibujo esa flecha, ¿en qué dirección va? La derecha. A la derecha, muy A la bien. derecha. O sea A la que, derecha. muy bien. O sea que eso sería un vector. Echamos la ¿Sería derecha. un vector? Derecho. Pero si es un vector o no. Si es un vector, porque resulta que yo le estoy dando una dirección. Por ejemplo, si yo les digo se mueve 2 metros, ¿eso sería un vector? Sí. Sí, señor. No, eso es un escalar, porque yo te estoy diciendo se mueve 2 metros, pero no te estoy diciendo hacia dónde va. Entonces alguien se puede imaginar que tiene 2 metros hacia arriba o 2 metros hacia abajo. Entonces, si yo les digo 2 metros, Profe, entonces un vector es como hacia la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. exacto. Por ejemplo, yo les voy a pintar otro vector. 3 metros hacia abajo. Entonces, ahí está el vector que mide 3 metros y va hacia abajo. Bajo. Listo. Entonces, recordemos que ustedes trabajaron con algo que se llama el plano cartesiano. Recordemos que hacia la derecha está el eje X, hacia arriba el eje Y, hacia abajo menos Y hacia la izquierda menos X. ¿Listo? Entonces, X hacia la derecha, Y hacia arriba, menos X hacia la izquierda y menos Y hacia abajo. Entonces los vectores sí tienen dirección. Pero lo que les decía, si yo le digo se movió 3 metros, ¿eso es un vector? No, porque yo no les estoy diciendo en qué dirección. Simplemente se movió 3 metros. Entonces uno puede suponer que se movió a la izquierda, otro puede a la derecha, otro hacia arriba, otro hacia abajo. Entonces los vectores son importantes porque nos dicen en qué dirección está dándose el movimiento. Si yo tuviera un carrito, un carrito. Pongamos que esta cajita es un carrito. ¿Listo? Entonces yo les digo, el carro se mueve 2 metros. ¿Ustedes para dónde diría que se está moviendo? Hacia la derecha o izquierda. Hacia O arriba o abajo. Exacto. Si ven que cada uno diría que se está moviendo hacia un lado o hacia otro, pero no les estaría dando una dirección. Y en física es importante saber para dónde nos movemos. Entonces yo les digo, es que el carro se va a mover 2 metros, pero se va a mover 2 metros hacia la derecha. Hacia la derecha. Y eso ya nos cambia la situación. ¿Sí ven? Lo que acabo de pintar yo ahí encima de la cajita que representa el carrito es el vector, que vale 2 metros hacia la derecha. ¿Hasta ahí hay preguntas? No, señor. No, señor. No, profe, todo claro. Todo bien, todo correcto. Entonces, Y yo que me alegro. resulta que en física nosotros tenemos que definir unas variables para esos movimientos. Buenos días, compañeros. Entonces, acá nosotros decimos, la posición es el lugar que ocupa el objeto en el espacio. Se define respecto al marco de referencia. Las direcciones de las cosas son un ejemplo de la posición y se sabe que un edificio se encuentra a 10 metros de distancia de una persona porque la persona es el marco de referencia. Traducido al español, yo voy a pintar un plano cartesiano ahí. Y yo voy a pintar el edificio acá. Entonces voy a
que yo tengo mi edificio acá. Y ya. Y un punto azul que yo voy a poner acá implica, ese puntico azul soy yo. Entonces, ¿quién es el marco de referencia? El punto azul. El punto azul, o sea, yo soy el marco de referencia. Y la distancia que hay de aquí a acá Uy, profe. son 10 metros. ¿Sí? Acá hay 10 metros. Es decir, que el edificio está a una distancia de 10 Metros. metros respecto a mí. Pero si otra persona, Está más lejos que ti, sería más lejos. ajá, porque supongamos que acá hay otra persona. Depende de donde uno esté ubicado. Entonces, el punto rosado representa a otra persona. Entonces, ya la distancia que hay de acá, de acá a acá, ya no son 10 metros para También esa son 10 persona. metros. Pueden ser 20, puede ser 30, pero el marco de referencia depende de quién, O también 10. de la persona. ¿Listo? Entonces, la posición es el lugar que ocupa un objeto en el espacio. Se define respecto al marco de referencia. Entonces, ¿cuál es la posición del edificio respecto al punto azul? 10 metros. 10 metros. Distancia. Listo. La distancia es la longitud de la línea recta que hay entre los dos puntos o las dos posiciones de un mismo objeto. La distancia se mide en metros en el sistema internacional. Es decir, que la línea que une este punto con el edificio, ¿cuánto mide? 10 metros. 10 metros y sería la distancia. Listo. Ahora, la trayectoria es la ruta que sigue el objeto durante su movimiento. Se mide con la suma de todas las distancias rectas que componen el movimiento. Supongamos que yo quiero llegar a ese edificio. ¿De cuántas maneras lo puedo hacer? Yo me puedo ir en línea recta de aquí a allá. Es dar Puedes vueltas. darle la vuelta. También puedo irme por acá. También puedo dar Muchas. la vuelta por acá. Iris a También contar. puedo hacer esto así. También puedo hacer esto así. Entonces, esa trayectoria son los caminos que yo uso para llegar al objeto. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuántos caminos, de cuántas formas puede llegar usted a su casa? De muchas. De muchas Un formas. montón. Sí. Exacto. O sea A Iris que, a contar. que entre los caminos que yo puedo usar para llegar a un objeto son infinitos. Muchos. Y tus. Infinitas trayectorias. Es decir, que entre dos puntos, ¿cuántas trayectorias hay? Infinitas. Infinitas. Infinitas trayectorias. Infinitas. Muy bien. Ahora, miremos el desplazamiento. Es la diferencia entre la posición inicial y final de un objeto en movimiento. Devolvámonos a nuestra pepita azul. Pepita azul. Entonces, se borró la pepita azul. Volvámonos a dibujar. No, te borraste, profe. Me borré, sí, señora. Listo. Ahí estoy yo otra vez. Asesinó a Resulta Pepita. que en esta esquinita, ¿cuál es la posición inicial? 0, ¿cierto? Y resulta que la diferencia, esto es 0. En esta esquinita, ¿cuánto vale? 0. ¿Y acá cuánto vale? 10. Entonces, ¿cuánto es 10 menos 0? 10. Es 10. Muy 10. bien. Entonces, ese sería el desplazamiento, 10. Pero supongamos que hay otra persona que es este anaranjadito. Y este anaranjadito no está en 0, está en 2. Si esto es 2, esto es 10, ¿cuánto es el desplazamiento?
De 8 metros, profe. Muy bien. 8 Sería metros. 8 8 metros. porque 10, 8 10 metros. menos 2 Profe, sería 8. Dime. profe, te voy a poner un ejemplo con eso. Mira, tú eres el puntito azul y, por ejemplo, vas a hacer un préstamo. Y Mateo es otra el persona naranja. va a hacer antes el préstamo. Y Ujú. esa otra persona era tu amigo y apostaron carrera. Van corriendo y ¿quién tiene más posibilidades de llegar antes? Tu amigo. Exacto, muy bien. Entonces, el desplazamiento es la distancia de diferencia del sistema de referencia. Recordemos que en esta esquina, ¿cuánto vale? 0, pero acá ya no 10. vale 0. Ah. Bueno, sigamos por acá. La trayectoria ya dijimos que eran los caminos. El desplazamiento. Ujú. Ahora, acá tenemos como una explicación cortica. Cortica muy larga. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los elementos del movimiento. Ya vimos que es un marco de referencia, la posición, la trayectoria y el tiempo. Las magnitudes físicas que son vectoriales o escalares. Recordemos que escalares es número, 2 metros, pero vectoriales, por ejemplo, 2 metros hacia la derecha. Es el lugar, los vectores son así el lugar donde uno se tiene que mover. Exacto. No, por donde, decirlo así. a donde Tienen uno una se traslada. Exacto, tiene que tener la dirección del movimiento. Entonces, el marco de referencia es lo que yo uso para ubicarme. La posición es donde encuentro el objeto. La trayectoria son los caminos. Y pues el tiempo es lo que me dice cuánto tardé de moverme de aquí hasta acá. Por ejemplo, si yo me gasté 1 minuto de aquí a acá, ese sería el tiempo. ¿Listo? Y pues ya vimos una ley de Newton, que es la segunda ley de Newton, que decía que los objetos no se mueven por sí solos, que tiene que A mí ya existir se me una fuerza olvidó. para poderse mover. Recuerden que Newton Por hizo ejemplo, el viento. 3 leyes. Leyes. ¿Listo? Que esa es la tarea que ustedes van a tener para la próxima clase, consultarme cuáles son las 3 leyes de Ah, Newton. Newton. Entonces, hacer una consulta corta con un ejemplo de cada ley. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, señor. ¿Listo? Entonces, por favor, me Están envían... volando esas personas. Están volando, sí, señor. Entonces, por favor, a la agenda virtual me envían la actividad de hoy, que era escribir las leyes. Movimiento y las variables del movimiento. Exacto, muy bien. Y de tarea para la ¿Qué próxima cosa te clase, escuché? hoy me envían lo que escribieron en el cuaderno, en el documento que les envié. ¿Listo? Sí. Y para la próxima clase de tarea, nos queda consultar las 3 leyes de Newton. Las 3, no pongan 2 porque... ¿Describir qué? Dime. ¿Qué? Es que lo que pasa es que yo ingresé tarde, ¿me puedes decir describir qué? Las 3 leyes de Newton. Realizar la descripción de las 3 leyes de Newton. Esa es la tarea. Igual para los que entraron tarde a la clase, no se preocupen. La clase está quedando grabada y ahorita la subo a la carpeta de la clase. Entonces la van a encontrar en un canal de YouTube y pueden repasar lo que hablamos. ¿Listo? Ok, profe. ¿Listo, niños? Un gusto Profe, saludarlos. Profe, Dime. Sí, señor. Boca a que boca. tengo una pregunta. Nosotros ya escribimos los topics, es que yo no los tengo. Y Yo los yo envié por la agenda virtual. Los envié la semana pasada y los En el encuentran. foro, en el foro. En el foro también los encuentran. Puedes buscar el mensaje, ahí están los tópicos, está todo lo que vamos a trabajar. ¿Listo? ¿Y hacemos seconder, profe? profe, pero es que yo Claro. lo busqué, pero no me salió. Listo. Igual yo El último que me ahorita... sale de física es la actividad del 27 de marzo. Listo. 27. Igual pues yo los voy a subir ¿Tienes a la carpeta Que de tiene un la gato. clase. Voy a subir
Voy a subir los topics, ¿listo? Para que estén ahí, para que no los tengan, los puedan copiar en el cuaderno. ¿Listo, mis niños? Entonces se Todo cuidan, bien, todo correcto. juiciositos, y nos vemos en la próxima clase. No se les vaya a olvidar la tarea, que es consultar las 3 leyes de Newton. Bueno, Sí, él dijo. los dejo porque ustedes tienen clase ahorita y entonces ya nos pasamos 5 minutos. Juiciosos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.